Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre un tema importante relacionado con la salud de nuestra voz y garganta, la laringitis crónica. ¿Sabías que esta condición puede variar desde inflamaciones leves hasta estados que pueden convertirse en problemas graves si no se atienden a tiempo? Acompáñame para conocer más sobre sus tipos, causas y riesgos. Primero, ¿qué es la laringitis crónica? Abarca una serie de procesos inflamatorios que afectan a la laringe. En todos los casos encontramos una inflamación crónica de la submucosa y un aumento en el grosor del epitelio. En algunos casos, incluso puede presentarse queratosis y displasias celulares, que son cambios anormales en las células del tejido. Podemos clasificar a la laringitis crónica de dos formas principales. Según el aspecto macroscópico, este tipo de clasificación se basa en los resultados obtenidos mediante una laringoscopía y se divide la laringitis en edema de Reinke, pólipo laringeo, leucopasias, paquidemias laringeas y nódulos vocales, que son más comunes en personas que utilizan excesivamente su voz, como los cantantes. Según el grado de displasia, esta clasificación se basa en análisis histopatológico, que evalúa las alteraciones en las células del epitelio. Aquí se identifican tres grados: displasia leve, displasia moderada y displasia grave. En casos más avanzados, cuando todas las células del epitelio son anormales, hablamos de un carcinoma in situ. Si este carcinoma traspasa la línea basal, se convierte en un carcinoma invasor. Es importante destacar que el grado de displasia tiene una relación directa con la posibilidad de malignización, es decir, de desarrollar un cáncer. Las causas principales de la laringitis crónica son: tenemos al tabaco, que esta es la principal causa de riesgo. El tabaco daña la laringe mediante sustancias carcinógenas como los hidrocarburos, el efecto térmico del humo caliente, el pH químico del humo. Entre otros también tenemos el alcohol. Su consumo alto puede producir estas afecciones, especialmente afecta más a la supraglotis que a otras áreas de la laringe. El uso excesivo de la voz, profesores, locutores y otras personas que utilizan su voz de manera constante están en riesgo de desarrollar laringitis crónica debido al desgaste vocal. Otros factores tenemos como el reflujo gastroesofágico, que por sí solo no suele causar laringitis, pero puede ser un factor agravante. También tenemos la exposición a tóxicos ambientales como la sílice o el asbesto en algunas profesiones específicas. Se puede prevenir o revertir. La buena noticia es que, en algunos casos, los cambios celulares en la inflamación pueden ser reversibles si se eliminan los factores desencadenantes como el tabaco o el abuso vocal. Sin embargo, no siempre se garantiza una recuperación total, especialmente en estadios avanzados. Con esta breve introducción sobre la laringitis crónica, vamos a ver en cómo se relaciona tanto con las neoplasias benignas como malignas. ¡Acompáñenos! Quistes laringeos congénitos. Los quistes laringeos congénitos son lesiones redondeadas de superficie lisa formadas por la retención de moco debido a una malformación congénita del canal excretor glandular. Estos quistes son considerados anomalias del desarrollo embrionario y pueden ser asintomáticos o causar síntomas respiratorios graves desde el momento del nacimiento. Tenemos una clasificación. Se van a clasificar según su localización. Tenemos quistes en la cuerda vocal, que son vestigios del círculo glotis y con la imaginación del epitelio. Quistes del ventrículo laringeo o de Golgi. Estos son quistes situados en el ventrículo laringeo. Quistes de la varícula o surco glosoepiglótico. Están localizados en la región supraglótica. La etiopatogenia. El origen de los quistes se encuentra en una malformación durante el desarrollo embrionario, como se mencionó anteriormente, lo que genera la obstrucción del conducto excretorio membrano de la mucosa. Esta obstrucción impide el drenaje normal de la mucosidad, llevando a la formación del quiste. Los factores de riesgo: vamos a tener malformaciones congénitas, anomalías en el desarrollo embrionario del epitelio laringeo. La anatomía patológica. El quiste suele estar recubierto por epitelio de tipo respiratorio normal. Las paredes del quiste pueden presentar hiperkeratosis. Su contenido es mucoso y espeso. La sintomatología y la exploración. Vamos a tener disnea y estridor presentes desde los primeros días de vida. Disfonía. Aparece cuando el quiste afecta a las cuerdas vocales. Obstrucción respiratoria. En casos graves, el quiste puede comprimir las vías aéreas. El diagnóstico se va a hacer con la confirmación mediante endoscopía. Los diagnósticos diferenciales tenemos papilomas laringeos, laringoceles, hemangiomas subglóticos. Entre las complicaciones vamos a obtener obstrucción respiratoria progresiva, que puede ser potencialmente mortal si no se trata. El tratamiento va a ser la marsupialización endoscópica. Va a ser la apertura del quiste para permitir el drenaje, aunque con alto índice de recibidas. También hay la excisis quirúrgica completa, que va a ser la eliminación total del quiste por microcirugía laringea, preferida para evitar recurrencias. Con respecto al hemangioma subglótico, es una malformación vascular benigna la cual se va a desarrollar en la subglotis
en la parte de la vía justo debajo de las cuerdas vocales. Esta corresponde a una proliferación anormal de los vasos sanguíneos que pueden causar obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias. Este tipo de hemangioma es el más común en lactantes y niños pequeños y son más frecuentes asociados a las niñas y relacionados a similares lesiones cutáneas en el 50% de los casos. Dentro de citología vamos a tener diferentes factores. Primero tenemos a los factores genéticos. Si bien esta no es hereditaria en la mayoría de los casos, algunos estudios sugieren que existe una predisposición genética que podría influir en la formación anormal de vasos sanguíneos. Vamos a tener factores prenatales y perinatales. Dentro de esto vamos a tener a la prematuridad. Aquellos bebés prematuros van a tener un mayor riesgo debido a la inmadurez vascular y anomalías en la regulación de los vasos sanguíneos. También se puede incluir el bajo peso al nacer, ya que se encuentra asociado con mayor incidencia. Tenemos también las complicaciones perinatales como hipoxia o asfixia neonatal, que pueden alterar el desarrollo normal del tejido vascular. También incluyen factores hormonales que normalmente suelen relacionarse más a las niñas, los cuales sugieren un papel de las hormonas sexuales, en este caso los estrógenos, en la proliferación de las células vasculares. Con respecto a su patogenia, vamos a decir que tiene diferentes fases. La primera es la fase proliferativa, la cual ocurre en los primeros meses de vida, que se caracteriza por la proliferación rápida de células endoteliales que forman una masa vascular en la región subglótica. Durante esta etapa, el hemangioma puede crecer rápidamente y causar una obstrucción significativa de la vía aérea. Seguido de esto tenemos la fase de estabilización, la cual ocurre generalmente entre los 6 y 12 meses de edad. El crecimiento del hemangioma se va a detener, pero el tamaño ya alcanzado puede seguir causando sintomatología. Después de eso vamos a tener una fase de involución, la cual comienza típicamente a partir de los 12 meses y puede durar varios años. En esta etapa los vasos sanguíneos del hemangioma disminuyen progresivamente en tamaño y número, lo que va a llevar a una resolución del hemangioma. Con respecto a la sintomatología, vamos a tener estridor, el cual consiste en un ruido agudo al respirar, especialmente al inspirar. Dificultad respiratoria que puede empeorar con infecciones respiratorias. También pueden existir episodios de apnea o cianosis, que es la coloración azulada de la piel por falta de oxígeno. Este de aquí suele confundirse inicialmente con otras afecciones como un croup o una laringomalacia. Con respecto al diagnóstico, este de aquí se va a hacer netamente por una laringoscopía, en la que se puede observar una tumefacción blanda de una coloración rojo-vinosa a frambuesada y de tipo vascular, que con mayor frecuencia se encuentra limitada a la subglotis. A veces el color de la superficie laringea es normal cuando el angioma se encuentra situado en la zona más profunda de la submucosa. Cuando se encuentra esta imagen típica, no es necesario realizar una biopsia y la exploración debe ser muy cuidadosa por el riesgo que se produzca un edema reactivo y una hemorragia por el traumatismo con el fibroendoscopio. Con respecto a su tratamiento, el tratamiento inicial puede ser expectante, con controles periódicos en la función de la sintomatología. También se puede incluir un tratamiento farmacológico, el cual se tiene que realizar con corticoides para la reducción de la inflamación. Asimismo, incluimos un tratamiento quirúrgico, el cual es de primera elección y consiste en la resección endoscópica con microelectrodos, por medio de un bisturí eléctrico o láser, o también inyección intralesional de corticoides y sustancias esclerosantes, que en estudios han demostrado que se tiene escaso efecto. Quistes laringes adquiridos. Los quistes laringes adquiridos son lesiones de niños redondeadas que pueden formarse en cualquier parte de la laringe, con glándulas mucosas. Se originan por la retención de secreciones glandulares debido al bloqueo del conducto excretor, dado por diferentes causas. La clasificación, según el revestimiento interno del quiste, vamos a tener quistes epidérmicos, revestidos por epitelio plano y estratificado, quistes de retención mucoide, revestidos por epitelio columnar, cistodenomas, tumores quísticos con contenido granular. Con respecto a la etiopatogenia, vamos a tener son retenciones de secreciones, va a estar por el bloqueo del conducto excretor granular o por traumatismos o inflamaciones. Los traumatismos inflamatorios pueden ser el uso excesivo de la voz, especialmente en profesionales como cantantes y docentes. Las cirugías previas, traumatismos críticos previos con la laringe, las inflamaciones crónicas como las laringitis recurrentes o crónicas. Entre los factores de riesgo vamos a tener el abuso vocal, como se mencionó anteriormente, la cirugía previa hecha en la laringe, el tabaquismo y la exposición a irritantes. La anatomía patológica, como se mencionó, son lesiones redondeadas y bien limitadas. Contenido va a ser igual que anterior, mucoso o seroso. Va a tener la superficie lisa y translúcida. La sintomatología y la exploración, vamos a tener la disfonía crónica,
Esto es especial cuando se va a localizar en las cuerdas vocales, ya que impide la vibración normal. Sensación de corpus rein en epiglotis o supraglotis. Obstrucción respiratoria es rara, pero posiblemente en quistes de gran tamaño. Vamos a encontrarlo mediante la exploración laringoscópica, que va a lograr una vibración redondeada, torcida y de superficie lisa. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico? Mediante la laringoscopía. Va a ser una identificación visual del quiste. También podemos hacer una biopsia para confirmar la histopatología y diferenciar de otras lesiones que pueden suceder. Entre los diagnósticos diferenciales, vamos a tener nódulos y pólipos focales, papilomas laringeos y laringoceles. ¿Cuáles van a ser las complicaciones en este caso? Va a ser obstrucción glótica parcial o total, persistencia de la distonía tras tratamiento conservador, recibida si no se realiza una exeresis completa. Con respecto al tratamiento, ¿cuál va a ser? Observación solo en casos asintomáticos y de pequeño tamaño, mientras que la preferencia va a ser una exeresis quirúrgica completa, mediante microcirugía laringea con laringoscopía directa. En cuerdas vocales se realiza una cordotomía y disección completa. El seguimiento es muy importante para evitar recidivas, especialmente en quistes incompletamente resecados. Laringocele. El concepto de laringocele es una dilatación aérea del sáculo ventricular, situado en el ventrículo laríngeo. Este sáculo está formado por una invaginación de forma apendicular que se sitúa en el fondo del ventrículo laríngeo de Morjan. Es una afección infrecuente que se encuentra con preferencia en el sexo masculino y se explica con una debilidad congénita de la pared del ventrículo. El laringocele predispone a cáncer laríngeo por un proceso inflamatorio crónico secundario. Respecto a la clasificación, podemos distinguir dos tipos de laringocele, el tipo interno y el tipo mixto. El interno tiene la frecuencia de 1/3 de los casos y su localización está por debajo de la banda ventricular del repliegue aríteno epiglótico. No desborda la barrera anatómica que supone el cartílago tiroides. Respecto al mixto, es el más frecuente y ocupa el interior del perímetro del cartílago tiroides y sale fuera del mismo a través del orificio vascular de la membrana tiroidea y se extiende por el cuello. Respecto a su etiopatogenia, se consideran dos posibles mecanismos, uno congénito y otro adquirido. El laringocele se produce en pacientes con peculiaridades anatómicas, con gran sáculo e hipotonía de los músculos tiroepiglóticos y ariteno-epiglóticos. Es un defecto congénito. La obstrucción del orificio sacular por una inflamación crónica y sobre todo por un carcinoma del ventrículo laríngeo facilitaría la cavitación del aire en el sáculo, siendo un defecto adquirido. Respecto a los factores de riesgo, las hiperpresiones laríngeas que se producen en algunas profesiones, como músicos de instrumentos de viento o sopladores de vidrio, se suman a la patogenia. Respecto a la anatomía patológica, el saco del laringocele está recubierto de mucosa del ventrículo de Morjan y comprende un epitelio ciliado de tipo respiratorio, con un corion con abundantes formaciones linfoides, generalmente su contenido aéreo, sin descartar la posibilidad de alojar pus en los episodios de sobreinfección pio-laringocele. La sintomatología y la exploración. La sintomatología y las manifestaciones clínicas dependen del tamaño del laringocele. Los pequeños son asintomáticos. La disfonía progresiva se instala en la mayoría de los casos. Sin embargo, en ocasiones y debido al aumento del volumen aéreo súbito del laringocele por un efecto valvular, la aparición de los síntomas es súbita con intensa disnea laringea. Mediante la inspección y la palpación, los laringoceles mixtos o externos pueden percibirse como una masa cervical por delante del esternocleidomastoideo, que se expande con la tos y los movimientos de balsado. A la percusión se percibe un tono timpánico. La exploración laringológica revela un abombamiento de la banda ventricular y el repliegue ariteno-epiglótico del lado afectado cuando se realiza una laringoscopía. La superficie de tumoración es lisa y rosada y depresible a la palpación cuando se realiza una laringoscopía directa. Respecto al diagnóstico, el diagnóstico por imágenes mediante ecografía o tomografía permite diferenciarlo de una adenopatía sólida o un quiste brachiogénico al mostrar sus relaciones con la membrana tiroidea en los laringoceles externos. La imagen de tomografía computarizada muestra una estructura bien delimitada, llena de aire y puede representar un nivel líquido. Dentro de las complicaciones
que engloba el laringocele viene la disnea grave y la laringopiocele ya mencionada. El tratamiento se enfoca siempre y cuando sea de gran tamaño, dado que los laringoceles de pequeño volumen no requieren tratamiento. El tratamiento curativo en sí es quirúrgico, realizándose el abordaje por vía externa. La cirugía consiste en realizar una tirotomía para resecar la lámina del cartílago tiroides del lado afectado y hacer entonces la ligadura y sección del laringocele. Se practica una traqueotomía de seguridad en el procedimiento. El surcus glotidis es una hendidura longitudinal próxima al borde libre de la cuerda vocal, más o menos evidente, la cual recorre en paralelo al borde libre, en mayor o menor extensión, dando el aspecto de un doble contorno. Estas con frecuencia son bilaterales y simétricas. En cuanto a su epidemiología, decimos que esta de aquí es una condición relativamente rara, la cual se reporta en un pequeño porcentaje de la población en general, aunque su prevalencia exacta va a variar debido a las diferencias en los métodos diagnósticos y también en la población estudiada. Es más común en aquellos individuos que presentan una disfonía persistente sin ninguna causa clara. Con respecto a su distribución por género, algunos estudios sugieren que esto puede ser más frecuente en hombres, aunque no hay un consenso como tal claro. En cuanto a su edad de presentación, esta de aquí puede presentarse a cualquier edad, pero a menudo se detecta con mayor frecuencia en la adolescencia o en la adultez temprana, cuando los síntomas como la disfonía o fatiga vocal se hacen más evidentes. En algún caso congénito puede detectarse en niños con problemas vocales o de habla, aunque es menos común en esta población. Con respecto a los factores de riesgo, vamos a tener un factor de riesgo congénito, que en algunos casos se asocia con anomalías del desarrollo laringio durante la vida fetal. También tenemos un factor de riesgo adquirido que puede desarrollarse como resultado de la inflamación crónica, traumatismo vocal o después de alguna cirugía laringea. Con respecto a su fisiopatología, decimos que esta de aquí se centra en los efectos anatómicos y funcionales que provoca la formación de un surco o imaginación en el epitelio de las cuerdas vocales. Este defecto altera la vibración normal de las cuerdas vocales, lo que resulta en disfonía y otras alteraciones de la voz. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener la rigidez vocal, que el surcus aumenta la rigidez de la cuerda vocal en el área afectada, lo que resulta en una vibración asimétrica entre las cuerdas. También vamos a tener la disminución de la mucosa vibrante, debido a la falta de una capa mucosa vibrante adecuada que va a limitar la calidad del sonido producido. También vamos a tener la hipoauditividad. Aquí el surco puede generar un cierre incompleto de las cuerdas vocales, conocido como brecha glótica, causando escape de aire durante la fonación. Otras manifestaciones clínicas relacionadas también van a incluir disfonía persistente, la voz áspera y débil y con esfuerzo vocal. También puede existir dificultad para poder alcanzar tonos altos. Va a existir también una fatiga vocal, especialmente con aquellas personas con alta demanda vocal. Con relación al diagnóstico, este de aquí va a ser netamente clínico y se establece mediante una laringoscopía indirecta con una luz estroboscópica. A la exploración se apreciará la existencia de una muesca longitudinal que va a recorrer la cuerda vocal en proximidad a su borde libre. En ocasiones, para llegar al diagnóstico es necesario realizar una laringoscopía directa en suspensión que permita manipular la cuerda. Con respecto a su tratamiento, este de aquí es un tema que no se encuentra resuelto totalmente, pero vamos a tener diferentes. El primero será un tratamiento conservador, incluirá la terapia vocal en aquellos casos nerviosos moderados, cuyo objetivo será mejorar la técnica vocal, reducir el esfuerzo de hablar y optimizar el cierre glótico. Tenemos la higiene vocal, la cual va a consistir en evitar el uso excesivo de la voz, hidratar adecuadamente las cuerdas vocales, evitar irritantes como el tabaco o también ambientes secos. El tratamiento médico, en algunos casos se puede utilizar medicamentos como lo son los corticosteroides tópicos o sistémicos, cuyo objetivo será reducir la inflamación si hay una irritación asociada. También incluye inyecciones de ácido hialurónico para mejorar la vibración vocal al restaurar la capa superficial de la cuerda vocal. Como tercer punto tenemos el tratamiento quirúrgico, que este se encuentra reservado para casos moderados o graves en los cuales no responde con la terapia vocal. Entre las opciones quirúrgicas vamos a tener a la microcirugía laringea, en la cual consistirá en la eliminación del surco de cicatriz, que puede incluir técnicas como el uso de láser para poder remodelar la cuerda vocal. También tenemos inyección de material de relleno, como sustancias incluyendo el colágeno o ácido hialurónico, que se inyectan para restaurar la estructura y mejorar la vibración. Tenemos la tiroplastía, que en casos severos se realiza para mejorar la función glótica mediante la medialización de la cuerda vocal. También tenemos el despegamiento epitelial, cual consiste en el procedimiento especializado que intenta restaurar la estructura de la lámina propia. Con respecto al papiloma corneo, esta de aquí es una nueva formación glótica benigna que crece en el contexto de una laringitis crónica muy rápida de evolución. Se
Se caracteriza por su gran queratinización, desarrollando prolongaciones de su superficie en forma especulada que le confiere un aspecto verrucoso. La característica más importante de esta va a ser la neoformación, es la capacidad de la marginización que tiene. La epidemiología de aquí es poco frecuente y su incidencia no es exacta como está bien documentada, debido a que muchas lesiones no se notifican ni tampoco se biopsian. Este es más común en poblaciones con altas exposiciones a factores predisponentes como lo son la radiación, la exposición solar o irritantes químicos. Va a predominar en adultos mayores, generalmente alrededor de los 50 años, pero también puede presentarse a edades más tempranas si hay exposiciones a factores de riesgo como infecciones virales o también exposición ocupacional a carcinógenos. En algunas series es más común en hombres, probablemente debido a una mayor exposición ocupacional y ambiental a factores de riesgo. Con respecto a los factores de riesgo, vamos a tener los factores geográficos, que es más frecuente en áreas con alta exposición a la radiación ultravioleta por el efecto dañino de los rayos UV sobre la piel. También se encuentra relacionado con la exposición a toxinas ambientales en áreas industrializadas, la exposición solar crónica debido a la radiación UV que puede promover la formación de lesiones hiperqueratóxicas. También incluye infección por virus del papiloma humano, ya que algunos papilomas cortos están asociados con infecciones por VPH, especialmente con los subtipos relacionados con lesiones cutáneas. También tenemos factores ocupacionales, incluyen el contacto prolongado con productos químicos irritantes y carcinógenos. Incluye también la inmunosupresión en personas inmunodeprimidas por trasplante de órganos o el virus de inmunodeficiencia adquirida. También se pueden incluir traumatismos crónicos o irritación, sobre todo en áreas de infección repetitiva o lesiones previas que pueden predisponer a la formación de estas lesiones. Con respecto a la fisiopatología, este de aquí se centra en la proliferación anormal de los queratinocitos en la epidermis, lo que resulta en una lesión hiperqueratóxica con un núcleo central queratinoso. Los principales mecanismos fisiopatológicos van a incluir proliferación excesiva de los queratinocitos, en el cual el papiloma córneo se desarrolla debido a una hiperplasia epidémica, particularmente de los queratinocitos basales, que este proceso va a resultar en una acumulación excesiva de queratina en la superficie de la lesión, lo cual va a formar una masa córnea. Vamos a tener como segundo punto la alteración en la diferenciación celular. Existe aquí una disrupción en los mecanismos normales de diferenciación de los queratinocitos, los cuales, como mencionamos, producen queratina en cantidades anormales, lo que contribuye a la formación de un núcleo córneo característico. Como tercer punto tenemos los factores desencadenantes, los cuales incluyen la radiación UV, traumatismos córneos, VPH y químicos irritantes. Tenemos también las alteraciones en las capas de las epidermis. A nivel de la capa basal va a haber una hiperproliferación de los queratinocitos. En la capa córnea, una acumulación masiva de queratina por un aumento de la producción de la queratina y una reducción en su exfoliación normal. En las capas epinosas y granulosas, estas van a estar engrosadas, lo que contribuye a la hiperplasia epidémica. Y por último, vamos a tener una respuesta inflamatoria, que en algunos casos observa una leve inflamación en el tejido subyacente, que puede ser secundaria a la irritación de la lesión. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el síntoma más característico es la disfonía persistente de rápida instauración o el agravamiento de una disfonía preexistente. Con respecto al diagnóstico, este de aquí se obtiene mediante la laringoscopía y solo la exéresis biopsia y posterior estudio anatomopatológico permitirán el diagnóstico de certeza. La biopsia se la tiene que realizar con microtijera o pinza de biopsia para evitar artefactos de láser o bisturí eléctrico. Esta de aquí tiene que ser profunda, que incluye el tejido duro subyacente al exofítico. Aquí es donde se obtendrá la información acerca del grado de displasia, la tipia o se constatará la presencia de un carcinoma verrucoso. Con respecto al tratamiento, este va a ser quirúrgico mediante la laringoscopía directa en suspensión, que debe realizarse una microcirugía con exéresis amplias de la lesión, incluyendo su base de implantación, sin dejar dudas sobre márgenes de realización seguros. También se incluye el abandono de tabaco y controles tras la exéresis. Otros métodos también pueden incluir el curetaje y también la electrodesecación, que implica el raspado de la lesión seguido de la destrucción de cualquier tejido residual mediante electrocauterización, pero no se recomienda para lesiones sospechosas de malignidad, ya que no proporciona un material suficiente para un análisis histológico. También tenemos la crioterapia, la cual consiste en la aplicación de nitrógeno líquido para destruir la lesión, que es eficaz para lesiones pequeñas, pero puede dejar cicatrices y no permite confirmar el diagnóstico histológico. Papilomatosis laríngea juvenil. Definición. La papilomatosis laríngea juvenil es una enfermedad benigna pero recurrente, causada por el virus del papiloma humano, principalmente los serotipos 6 y 11. Se caracteriza por el desarrollo de papilomas en la mucosa de la laringe y las vías respiratorias superiores, lo que puede generar obstrucción de la vía aérea y alteración de la voz.
En cuanto a su epidemiología, la incidencia, aproximadamente 4 casos de cada 100.000 niños. Es más común en niños pequeños y puede diagnosticarse en lactantes y niños de edad escolar. La distribución por género, predominan varones 1.5, 1 mujeres. Factores virales, los serotipos 11 están más asociados con formas agresivas y recurrentes. Modo de transmisión, se asocia con la transmisión vertical del virus del papiloma humano de la madre al neonato durante el parto vaginal, especialmente en casos de infección genital activas. En cuanto a sus factores de riesgo, tenemos los maternos, la presencia de condilomas genitales durante el embarazo, el parto vaginal en mujeres con infección activa por el virus del papiloma humano, los neonatales, nacimiento por vía vaginal versus la cesárea, primogénitos y partos prolongados. En cuanto a su fisiopatología, el virus del papiloma humano infecta las células epiteliales de la mucosa respiratoria, integrándose en el ADN del huésped. Produce hiperplasia y formación de papilomas, estructuras ventriculadas o sésiles que pueden variar en tamaño y número. El crecimiento de los papilomas puede causar obstrucción mecánica de la vía aérea, alteración de la navegación de las cuerdas vocales, lo que afecta a la fonación. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos una sintomatología laringea, lo que es la disfonía, es el síntoma más frecuente con voz ronca o áspera. Estridor inspirado indica obstrucción laringea. Disnea progresiva puede ser severa en casos avanzados. Tos crónica, enfermedad avanzada, lo que es la obstrucción severa de la vía aérea que puede requerir intervención urgente. La extensión a otras áreas del tracto respiratorio en casos raros. En diagnóstico, tenemos el lado clínico como una historia de disfonía persistente, estridor o disnea, exploración física con hallazgos de voz ronca o respiración dificultosa. Endoscopía o laringoscopía indirecta o directa, la visualización de papilomas blanquecinos o rosados o cuerdas bucales en la supraglotis. En cuanto al diagnóstico, tenemos clínico una historia de disfonía persistente, estridor o disnea. En la exploración física, con hallazgos de voz ronca o respiración dificultosa. En laringoscópico, tenemos la laringoscopía indirecta o directa, la visualización de papilomas blanquecinos o rosados en las cuerdas vocales o supraglotis. Estudios esenciales para confirmar la presencia y localización de los papilomas, tenemos estudios complementarios, histopatología, que es la confirmación mediante biopsia que muestra epitelio escamoso hiperplásico con coilocotosis. Prueba de detección de virus del papiloma humano, del genotipo viral mediante el PCR, diagnóstico diferencial, la laringomalacia, nódulos vocales, tumores benignos o malignos de la vía aérea. En cuanto al tratamiento, el tratamiento tiene como objetivo principal el control de los síntomas, mantener la vía aérea y preservar la calidad de la voz. Es frecuente la recurrencia, lo que exige intervenciones repetidas. En el lado quirúrgico, tenemos microcirugías laríngeas, que es la remoción de papilomas mediante técnica como láser de CO2 o microdebridadores. Es el tratamiento de elección. Debe ser conservado para evitar cicatrices y daño a las cuerdas vocales. En cuanto a la terapia adyuvante, antivirales como lo es el aciclovir, aunque su uso es controvertido. Inmunoterapia, vacunas profilácticas contra el virus del papiloma humano han demostrado reducir la recurrencia en algunos casos. En cuanto a su seguimiento, un control periódico con la endoscopía para monitorear recurrencias. En casos graves puede requerir traqueotomía temporal. Tumores laringeos benignos infrecuentes. Como definición, decimos que son tumores no malignos que pueden desarrollarse a partir de cualquier tejido de la laringe como el cartílago, el músculo, nervios, vasos o glándulas. Aunque infrecuentes, suelen crecer lentamente y presentar pocos síntomas. Dentro de la epidemiología, estos son raros en la población general y su incidencia es significativamente menor en comparación con los tumores malignos de la faringe. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos predisposición genética, exposición crónica a irritantes como el tabaco, alcohol o polución y alteraciones congénitas o enfermedades sistémicas como los lipomatosis difusa y lipomas. Fisiopatología. Tenemos los condromas que surgen del cartílago cricoides y pueden confundir histológicamente con los condrosarcomas. Tenemos los lipomas que son de tejido adiposo y de pliegues laringeos aislados asociados a lipomatosis difusa. Tenemos el tumor de abricoso que es de schwannoma formado por células granulosas. Tenemos además adenomas pleomorfos
donde se encontramos tumores glandulares originados en glándulas laríngeas. En cuanto a las manifestaciones clínicas relacionadas a la laringe, tenemos los condromas, que producen disfonía por afectación de la articulación, aritenocricoidea, disnea como signo de malignación. Lipomas, riesgo de disnea si son grandes, color amarillento y lesiones aisladas. El tumor de Abel-Croso, que es una pequeña masa firme en cuerdas vocales, atirenoides, posible disfonía y asociable a cáncer laringe. También encontramos adenomas glandulares, como son la disfonía o dificultad respiratoria según la ubicación del vestíbulo laríngeo o la banda ventricular. En cuanto al diagnóstico, tenemos la laringoscopía, que identifica la masa submucosa o lesiones visibles, como son los condromas, adenomas de schwannomas. Imagenología, útiles para sospechar condromas o diferenciar tumores vasculares. Las biopsias como confirmación histopatológica tras exeresis quirúrgica. En cuanto al tratamiento, tenemos condromas que sirven para la resección parcial del cartílago afectado, posible traqueotomía o si hay estenosis. Tenemos también lipomas, que son exeresis mediante microcirugía laringea, y tumores de Abel-Croso, que son exeresis quirúrgica con microcirugía, seguimiento por riesgo de cáncer, y los adenomas glandulares, que es exeresis quirúrgica mediante microcirugía laringea. Respecto a los tumores malignos, la definición de un proceso neoplásico que afecta principalmente a la laringe y con frecuencia se extiende a los ganglios linfáticos de las cadenas yugulocarotídeas. La mayoría de estos tumores son carcinomas epidermoides, mientras que los de origen sarcomatoso con el condromosarcoma son raros. Es el tipo de cáncer más común en cabeza y cuello, representando el 5% de los tumores malignos en España, el país con una de las incidencias más altas a nivel mundial. La incidencia se da entre los 55 y 65 años. La clasificación clínica se basa en la localización topográfica del tumor, siendo 4. Las supraglóticos, entre el borde libre de la epiglotis y la cara superior de las cuerdas vocales. Los glóticos afectan a una o ambas caras de las cuerdas vocales, incluyendo formas especiales como el cáncer de comisura anterior. Subglóticos, entre la región inferior de las cuerdas vocales y el primer anillo traqueal. Los transglóticos, inicialmente supraglóticos o subglóticos, pero que invaden otras regiones como el territorio glótico. La extensión y vías de diseminación del carcinoma laríngeo pueden propagarse mediante 3 mecanismos principales: por continuidad, por linfática y por vía hemática. La extensión por continuidad está limitada por barreras embriológicas y anatómicas. La barrera embriológica principal, el ventrículo laríngeo, que separa la supraglotis de la glottosoglotis, dificultando la propagación del tumor. Las barreras anatómicas incluyen las membranas como hioidoepiglóticas y hioidotiroidea, cartílagos con tiroides y cricoides, y el cono elástico que dificultan la extensión extralaringea e intralaringea. La extensión por vía linfática es clave en el carcinoma laríngeo, dado su carácter locorregional. La extensión por vía hemática origina metástasis a distancia, siendo el pulmón la localización más frecuente. Menos comunes son las metástasis en el tejido óseo, hígado y cerebro. Estas metástasis están relacionadas con el tamaño del tumor y la presencia de adenopatías. En general, los tumores supraglóticos presentan un mayor riesgo de invasión ganglionar, entre el 25 al 80% según el estadio, con frecuentes adenopatías bilaterales, mientras que los tumores glóticos y subglóticos tienen menor probabilidad de diseminación linfática en estadios iniciales. Respecto a la etiopatogenia, tenemos factores exógenos. Entre ellos, el tabaco como principal factor de riesgo actúa mediante hidrocarburos de la combustión, alteración química por pH de humo, efecto térmico. Su capacidad carcinogénica es proporcional al consumo, siendo mayor en el tabaco negro y sin filtro. Respecto al alcohol, aumenta el riesgo especialmente en el vestíbulo laríngeo debido al contacto directo del alcohol durante la deglución. Potencia los efectos del tabaco. Respecto a los factores medioambientales de exposición a sustancias como el asbesto, amianto, polvo de madera y piedra, virus como el papiloma humano y radiaciones ionizantes también están implicadas. Dentro de los factores endógenos podemos hablar de la laringitis crónica hipertrófica con displasia, siendo una inflamación crónica de la mucosa laríngea asociada a hiperplasia epitelial y displasia con potencial de magnetización, reflujo gástrico y abuso fonatorio.
La genética, hasta un 20% de los pacientes con cáncer de laringe tienen antecedentes familiares oncológicos. Factores hormonales. Se postula la existencia de receptores androgénicos en los tumores laringeos asociados a una mayor incidencia en hombres frente a mujeres con preponderancia androgénica. Respecto a la inmunodeficiencia, un sistema inmunitario debilitado favorece a la aparición de neoplasias malignas, incluidas el cáncer de laringe. Nuevas formas de inmunosupresión, como puede ser el SIDA o tratamientos inmunosupresores, han incrementado este factor de riesgo. Respecto a la anatomía patológica del carcinoma laringeo, la mayoría de los tumores malignos de laringe son carcinomas epidermoides, como ya lo nombramos. Estos se originan en áreas con metaplasia escamosa y tienen como precursor el carcinoma in situ, habitualmente asociado a displasia grave. Dentro de las características histológicas, los epitelios pavimentosos estratificados, los epitelios malpigianos de la laringe constan de 3 capas. La primera siendo la capa germinativa basal, que está compuesta por células cilíndricas basófilas apoyadas en la membrana basal mediante hemidesmosomas. La segunda, el estrato espinoso de Malpighi, células cúbicas que se aplanan progresivamente hacia la superficie. Y por último, la capa granulosa, células aplanadas con gránulos de querato-hialino. Entre el 95 y el 98% de los carcinomas laringeos corresponden a carcinoma espinocelulares, formados por células del estrato espinoso. La clasificación según diferenciación. La diferenciación se basa en la similitud de las células tumorales con las normales, tanto morfológicas como funcionalmente. Bien diferenciados, forman globos córneos con queratinización. Moderadamente diferenciados, características intermedias. Indiferenciados o anaplásicos, masas celulares polimorfas, disposición anárquica, múltiples mistosis y ausencia de queratina. Las variantes del carcinoma epidermoide consta del carcinoma verrucoso, tumor exofítico con proyecciones digitiformes, células epiteliales queratinizantes bien diferenciadas, baja frecuencia de mitosis y displasia. Malignidad radica en la invasión profunda. El carcinoma sarcomastoide, también llamado carcinoma de células fusiformes, mezcla de células malignas epiteliales y conjuntivas. Diagnóstico confirmado por inmunohistoquímica o microscopía electrónica. Macroscópicamente son polipoides y friables. Los tumores glandulares laringeos, aunque raros, derivan de glándulas seromucosas exógenas, frecuentes en bandas ventriculares, superficie subglótica de la comisura anterior, y las variedades principales incluyen el adenocarcinoma, carcinoma adenoide quístico, carcinoma mucoepidermoide, tumores de tejido conjuntivo. Raramente el tejido conjuntivo origina neoplasias malignas como condrosarcomas, fibrosarcomas, rhabdomiosarcomas, leiomiosarcomas. Los tumores secundarios producto de la metástasis son poco comunes. Los primeros, los más frecuentes que metastatizan a la laringe incluyen al adenoma renal, el melanoma cutáneo. Tanto el pronóstico y tratamiento depende del tipo histológico y la diferenciación del mismo. En el caso de metástasis del tumor primario, los síntomas de pseudolocreción tumoral, tumores supraglóticos, síntomas iniciales, disfagia, odinofagia, asociaciones frecuentes como otalgia, refleja y parestesias faríngeas debido a la inervación compartida. Nervios vago y glosofaringe están comprometidos. Los síntomas avanzados, la disfonía, disnea y cuando el tumor se hace transglótico. Tumores glóticos, síntomas iniciales, disfonía incluso en lesiones preneoplásicas o in situ. Otros posibles son la tos irritativa, los síntomas avanzados como disfagia, odinofagia y disnea por infiltración o luz faríngea obstruida. Tumores subglóticos, las fases iniciales asintomáticos, los síntomas tardíos de disfonía se afecta al estrato glótico, disnea por estenosis traqueal. La forma: exploración clínica y complementaria. Dentro de la inspección, asimétricas cervicales por adenopatías, alteraciones de escudo tiroideo por tumoración, palpación, adenopatías metastásicas duras, no dolorosas, fijación a planos profundos, infiltración tumoral cutánea, pérdida de movilidad de la piel sobre la tumoración. La laringoscopía indirecta con espejillo laringio o endoscopía flexible, ideal para tumores supraglóticos, ya que nos permite biopsiar. Las técnicas endoscópicas, fibroscopía o laringoscopía rígida, para analizar
De simultáneo el monitor, grabación y evaluación de extensión tumoral. Directa en suspensión bajo anestesia general, ofrece análisis detallado con microscopio quirúrgico, biopsia diagnóstica y potencialmente terapéutica para pequeños tumores glóticos, el diagnóstico por imágenes. La tomografía computarizada valora la extensión tumoral por planos topográficos, detecta metástasis pulmonares, invasión ósea y relación de adenopatías con estructuras como la carótida o la raquis cervical. La resonancia magnética superior para evaluar invasión del espacio preepiglótico, base de la lengua y cartílago laríngeo. El diagnóstico definitivo se basa en la exploración clínica, proporcionada por indicios para el diagnóstico inicial basado en la evaluación visual y funcional. La biopsia es esencial para confirmar el diagnóstico, ya que permite el análisis anatomopatológico definitivo.